Bien, pues buenas tardes. Buenas tardes, les saluda René Chávez Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Y pues el día de hoy, 2 de febrero, día de feriado de asueto, pero bueno, pues nuestro programa no hay descansos en estos días, entonces ya es costumbre, ¿verdad? El día de hoy pues, continuamos con los grandes filósofos de la historia, ya sería el tercero y último. Eh, Hoy la compañera Silvia Olivares Moreno va a hablar sobre Friedrich Nietzsche, un alemán del siglo XIX, un gran filósofo que está dentro de los 10 grandes personajes de la historia, él junto con Rousseau. Bien, la compañera Silvia Olivares Moreno es miembro de este grupo desde el 2013, siendo una de las fundadoras del grupo. Ahí aparece en la foto, inclusive Silvia, en la cadena humana que se hizo en el cenotafio de Villa. Eh, Silvia pues está capacitada para guía de turistas tanto en Chihuahua como en el municipio aquí vecino de aquí de Cerdán, en los poblados de Santa Eulalia, Santo Domingo, San Guillermo y San Antonio. Organiza en el mismo municipio proyectos culturales. Ahí el grupo hemos asistido a algunos recorridos que nos ha dado Silvia. Y pues nos ha dado una infinidad de conferencias aquí. Eh, Sería muy largo mencionar, pero pues tenemos el último habló sobre las mujeres. Bien, Silvia, pues te dejamos ahí la palabra. Adelante. Hola compañeros, buenas noches. Hoy nos toca hablar sobre Friedrich Nietzsche. Él fue un filósofo alemán que se nacionalizó suizo. Su origen es de una familia luterana. Fueron pastores protestantes, tanto su abuelo, su padre y algunos tíos. Entonces él siempre estuvo rodeado de un ambiente religioso. Quizás por eso es que estaba tan obsesionado con el bien, el mal, lo bueno, lo malo, el pecado, la virtud, todo eso fue algo que a él lo marcó, lo impactó desde niño. Los primeros años de su vida fueron muy duros y estuvieron marcados por dos ausencias. La primera fue su sufrimiento por la muerte de su padre, que fue un sentimiento que la marcó y la acompañó toda su vida, pues vio sufrir a su padre por los dolores y también tuvo una ceguera que le sobrevino al papá, ¿verdad? Entonces, pocos meses después de la muerte del papá, le toca también despedir a su hermano menor y todo eso a él lo va marcando, le va generando ese carácter tan adusto, tan pesimista, tan cuestionador, que tuvo alrededor de toda su obra, de toda su vida. Al morir su hermano y su papá, pues les toca irse a vivir con la hermana, con la abuela materna, cerca de los tíos y las tías paternas. Entonces siempre tuvo personas que lo estuvieran cuidando. Precisamente el haberse mudado a la casa de la abuela fue lo que les permitió, a la muerte de la abuela, adquirir una casa propia, pues ya se quedaron a vivir en la casa de ella. Él tuvo la oportunidad de estudiar desde niño. O sea, él no fue un niño que no tuviera oportunidad de estudiar ni nada, no, él tenía las posibilidades y pues la familia aprovechó las posibilidades para meterlo a las escuelas y a buenas escuelas. Entonces, ya a la temprana edad de 12 años, él escribe su primer tratado y aquí empieza ya todo su discurso, su verborrea acerca de lo que es el bien y el mal.
porque precisamente su primer tratado filosófico a la temprana edad de 12 años de edad fue sobre el origen del mal. Así fue como se llamó. También él fue muy habilidoso con la música y al darse a notar sus habilidades literarias, fue admitido en Schufforta. Este es el colegio que estamos viendo ahorita aquí, que fue un prestigiado colegio internado en donde estudió sobre la literatura clásica, especializándose en la literatura griega y la romana. Y fue en esa época de internado y de ambiente cristiano en donde quizás por primera vez sintió la carencia de la familia, pues él siempre había estado rodeado de padres, de tíos, de hermanos. También en esa época conoce al poeta alemán Ernest Orleb, quien se dice que influyó poderosamente en Nietzsche. Ernest Orleb fue un poeta también muy pesimista, pero más que todo era un crítico político. Entonces él criticaba también mucho cosas de las que Nietzsche tendió a criticar posteriormente. Tras graduarse de filosofía clásica en las universidades de Bonn y de Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra extraordinaria de la Universidad de Basilia. Pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia. En parte fue decepcionado por el academicismo universitario y en parte también debido a que él desde niño tenía problemas de salud. A él le daban unas jaquecas muy repetitivas y entonces traía también ya la falta de visión en el ojo derecho. En su juventud fue amigo de Richard Wagner, por quien sentía una profunda admiración. Nietzsche decía que una vida sin música no valía la pena vivirse. Entonces, finalmente rompe la relación con Richard Wagner, aparentemente por un problema de celos por la esposa de Richard, y también por la diferencia de pensamientos filosóficos, porque ya cada quien agarró su camino, ¿verdad? También el joven Nietzsche tuvo como maestro a Arthur Schopenhauer, con el que desarrolló durante un tiempo empatía. Pero pues por eso mismo es que quizás se piensa, porque Schopenhauer también fue un escritor muy pesimista, y se piensa que también agarró influencias de él y muy probablemente este tipo de personalidades influyeron en gran manera en el pensamiento de Nietzsche. En su juventud, a los 21 años, Nietzsche se contagió de sífilis, que en aquella época era una enfermedad incurable. Y eso fue minando su espíritu y a medida que avanzaba la edad, se intensificaban sus síntomas. Su salud mental y su ánimo era cada vez más amargo y su mente con sus preguntas del bien, el mal, el superhombre y todos los cuestionamientos que le acompañaron a través de su vida fueron deteriorando su mente. Ya en 1882 él era un hombre solitario. Estamos hablando de un hombre de que 38 años. Ya era un hombre solitario y pretendió en matrimonio a una poetisa, se llamaba Lu Andrea Salomé, pero ella lo rechazó. Después de esto, él como que dijo, bueno, está bien, esto no es para mí, y se hundió definitivamente ya en lo que fue su trabajo. Escribió de una manera que en aquella época era considerada muy corrosiva en su tiempo, y aún en este hay gente que todavía lo considera él una persona muy corrosiva. Y ese modo se le fue atribuido a la enfermedad que padecía desde joven y que finalmente terminó por ocasionarle la locura, porque la sífilis finalmente va consumiendo el cuerpo, va consumiendo y va llegando hasta el extremo de producir locura. Y eso es lo que piensan que a Nietzsche lo pudo haber pues matado. Los últimos 11 años de su vida los pasó recluido. Ya estuvo recluido porque su familia ya no lo soportaba, ya era una cosa de que no lo podía controlar, tenía accesos de ira, se metían en continuos problemas, o sea, los vecinos no lo querían, en fin, era el indeseable en aquella sociedad, y para la familia era muy difícil, para la mamá que todavía vivía, pues mantenerlo a raya. Entonces, pues lo recluyeron en un centro en Basilia y después más tarde en otro centro en Nombor, aunque
Ahora, aparentemente, es evidente que su encierro fue provocado por el desconocimiento de la verdadera naturaleza de su docencia, de su dolencia, perdón, puesto que se desconocía que la sífilis ocasionaba, aparte de ceguera, ocasionaba locura. Durante ya el último año activo, que ya fue en 1888, escribió 7 libros. La caída de Wagner, con el que se había ya enemistado, Nietzsche contra Wagner, El Anticristo, Ditirambos para Dionisio, La voluntad del poder, Exe Homo y El crepúsculo de los ídolos. Esta productividad es incompatible para alguien que estaba afectado por una parálisis general, como aparentemente estuvo afectado Nietzsche ya en sus últimos años. Y esto no era compatible para la enfermedad que le tenían diagnosticada, pero sí es compatible con una demencia frontotemporal en la que se ha descrito la aparición de una creatividad excesiva en sus primeras etapas. Entonces, cuando esta locura, que quizás ese era el verdadero problema desde niño con sus dolores de cabeza, que ya estaba empezando a ser afectado su cerebro, este, muy probablemente ya desde niño él traía un problema en su cerebro y fue lo que le provocó una creatividad excesiva en sus primeras etapas. Porque en la demencia frontotemporal es frecuente ese tipo de manifestación, de que se vuelven muy productivos, su mente siempre está alerta, siempre está pensando, pero también, y también lo padeció Nietzsche, fue la hiperfagia, que también la tuvo siempre presente él. La hiperfagia es un trastorno que no te permite medir la comida que tú comes. Es un trastorno en que tú siempre tienes hambre y tienes que satisfacerla a como dé lugar. Y ese trastorno lo tenía Nietzsche. La vida de Nietzsche fue solitaria, fue trágica, prácticamente era un laboratorio del pensamiento, según su biógrafo Safransky. Desde los 32 años vivió prácticamente solo, acompañado de su piano. Ahí está una muestra de la hiperfagia, de lo que es, acompañado de su piano y la música que amaba. Según Nietzsche, como les dije ahorita, la vida sin música era un error. Y finalmente la alienación mental envolvió su obra en una contradictoria convicción. Él sentía que había penetrado tan profundamente en el misterio del ser que perdió por ello el entendimiento. El 25 de agosto de 1900 fallece después de 12 o 14 años de comportamientos llamados extraños ocasionados por su demencia. En la vida de Nietzsche, su obsesión se centró en el origen histórico y psicológico de los valores morales. Su pregunta era, ¿de dónde salió la idea de lo bueno? En Genealogía de la Moral, su obra, se negaba a aceptar lo bueno como bueno y lo malo como malo, solo por el hecho de estar definidos, y defendía el tema del que la moral había nacido del resentimiento de los débiles. Por ejemplo, bueno significaba noble, fuerte, poderoso. Entonces los débiles que no puedan vencer a los fuertes invierten los valores. Por lo tanto, los poderosos pasan a ser los malos y los débiles, sumisos y pobres pasan a ser los buenos. A este tipo de pensamiento Nietzsche les llamó la psicología de los esclavos. Porque él decía, pues es que en la sociedad hay una moral para los ricos y una moral para los pobres. Porque no es lo mismo el bien de un rico que el de un pobre por los derechos a los que estaban los derechos que tenía cada quien, cada clase social. Eh, También afirma que la culpa es un invento social que surge de una relación de acreedor-deudor. Con esto brota el pensamiento de adeudo o pecado o culpa.
Por lo tanto, no corresponde a un impulso natural, sino a la represión de la sociedad y al control de las masas, usado por sacerdotes y poderosos, además de darle un sentido al dolor, porque pues por la doctrina cristiana es cuando, o sea, siempre se ha dicho, ¿verdad? Hay que sufrir para merecer y cosas por el estilo. Él no estaba de acuerdo con esa doctrina. Él no pensaba así, él decía, ok, ¿quién dijo? Pero ¿quién dijo que esto estaba bien y quién dijo que esto estaba mal? Entonces, Nietzsche sostiene que la moral occidental está basada en resentimiento, culpa y negación de la vida, porque pues las doctrinas te tenían debilitado, porque mientras más humilde, eh, más servil seas con tus patrones y todo eso, eso era la buena moral para el esclavo y era la buena moral para el rico, ¿sí? Pero en realidad pues era algo que no tenía un equilibrio en cuanto a las masas. Entonces, él dice, la moral occidental está basada en resentimiento, culpa y negación de la vida. Necesitamos una transvaloración de todos los valores, es decir, crear valores nuevos que afirmen la vida, la fuerza y la creatividad. Él pensaba que la religión, sobre todo la cristiana, debilitaba la moral, la mente, el ánimo y el espíritu de las personas. Él habló, así habló Zaratustra, que es una de las obras de él que fue la más literaria, poética, simbólica de Nietzsche. No es un tratado filosófico tradicional, es una mezcla de profecía, parábola, poesía y filosofía. Esto fue a través del personaje de Zaratustra. Nietzsche expone sus ideas más radicales sobre la moral, la libertad, la superación humana y el sentido de la vida. Aquí en esta obra es donde propone tres conceptos: el superhombre, que aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Superman, la muerte de Dios y el eterno retorno. Todo esto valiéndose de un personaje llamado Zaratustra, quien decide compartir su sabiduría con la humanidad después de 10 años de estar viviendo en soledad, en una seta. Y en esta obra es en donde se encuentra la famosa frase Dios ha muerto, que es una frase que siempre cuando se oye hablar de Nietzsche, ah, sí, el que mató a Dios. Pues sí, él decía que Dios ha muerto, pero esto no quería decir que él no creyera en Dios o que no lo reconociera. Esto más bien lo que, o sea, no se trataba de transformar a los creyentes en ateos, sino que reflejaba el colapso de los valores absolutos. Era una crítica a los valores realmente, sobre todo a los valores cristianos, tristemente, pues afirma que esos valores cristianos están basados en la culpa, la humildad, la obediencia. O sea, mientras más te dejes controlar, más bueno eres. Sin embargo, las clases altas no podían tener un control, nadie sobre ellos, ¿verdad? Entonces él decía, ¿dónde está el equilibrio? Entonces esto crea todo este sentimiento de culpa, humildad, obediencia, control de la doctrina cristiana, crea una mentalidad de que solo se tiende a seguir normas sin pensar, dando como resultado un hombre o ser mediocre, cómodo, sin ambición y finalmente un hombre sin grandeza. Esta es una obra en la que se nos conmina a dominarnos a nosotros mismos para superarnos. Además, nos muestra a un profeta que no es perfecto, pues Zaratustra también cae, se levanta, lucha. Todo esto simbolizando que la superación personal es un proceso continuo, no un estado fijo. Eh, que la vida es una obra de insatisfacción, que este libro es también una obra de una humanidad insatisfecha, presentando el sentido de la vida y cuestionándolo al mismo tiempo, todo para aceptar soledad cuando es necesaria, pues nos invita a la soledad a la reflexión. ¿Qué pasaría si tuviéramos que vivir lo mismo eternamente? ¿Qué cambiarías? ¿Qué tan capaz eres de superar al ser que eres actualmente?
afirmando que la función de la vida es eso, superación a través de romper con los valores ya impuestos, creando un sentido propio de ellos y de la vida, por supuesto, para convertirte en un ser que diga sí a la vida, incluso cuando hay dolor. Nietzsche decía es que hay que abrazar la vida y hay que abrazar el destino, pero sin sufrimiento, aceptar lo que está llegando y amarlo. Nietzsche pretende romper con lo ya establecido, centrando lo tradicional sobre el ser humano que había situado al hombre como el centro del mundo o como un ser racional, portador de una dignidad universal, como afirma el cristianismo a través de una moral universal y unos valores superiores que regulan la conducta. Y no es precisamente que estuviera en contra de Dios, está en contra de lo que él considera una falsa moral. Nietzsche no quiere que la humanidad sea solo mejorar al hombre, pretende que se supere a través de las elucubraciones de su mente, ¿verdad? Que ya estaba para entonces deteriorada, él estaba pensando que estaba haciéndole un favor a toda la humanidad y en realidad, pues, a lo mejor para muchas personas sí las rescató de ciertas relaciones. Entonces, es aquí donde brota el superhombre, que es un ser libre a través de crear sus propios valores. Nietzsche no está precisamente en contra de los valores ya establecidos. Se está cuestionando de dónde llegaron, quién dijo que lo bueno es bueno, que lo malo es malo, que el bien es el bien y que el mal es el mal. Eh, el hombre tiene que estar libre para crear sus valores sin consuelos ni amenazas. Si rompe la moral del rebaño a través de la superación, la creatividad y la transformación constante. O sea, el hombre tiene que ser libre de sentirse diferente y sentirse bien, sin culpa, ¿sí? Sin resentimiento. Simple y sencillamente considerarse una persona distinta y qué hay de malo en eso. Porque al convertirte en creador de tus valores, te conviertes en una persona que no repite lo que es correcto para la sociedad. Entonces, pues ahí es en donde está la pregunta, ¿qué es lo verdaderamente correcto para la sociedad? Su vida y su obra fue un viaje entre el orden y el caos, tomando como ejemplo dos dioses romanos, Apolinio y Dionisio, influenciado en un principio por Schopenhauer e incluso Wagner. Pues hay que recordar que fue habilidoso y aficionado a la música, Nietzsche. A él le encantaba, él tocaba el piano, era música. Y pensaba que, que sin música pues todo estaba perdido, que la música nos traía confort, que la música ordenaba las ideas, que la música mejoraba la vida. Pero ya si analizamos el pensamiento de los dos, me refiero a Wagner y a Schopenhauer, son personas pesimistas e inconformes. Basta con oír la música de Wagner, que es pues bastante deprimente, y leer un poquito a Schopenhauer y nos damos cuenta de qué tipo de filosofía fue la que él admiraba. Aunque golpeteó a la moral tradicional analizando los valores que eran tenidos por valores en diversas épocas, desenmascarando lo tenido como bueno por algún grupo y enfrentando esos valores de acuerdo a las necesidades de otro u otros grupos, al hablar de la muerte de Dios no se dirige precisamente al Creador, sino a la falsedad de lo considerado bueno o malo por los buenos, pues de grupo a grupo los valores cambian, desenmascarando los falsos valores, la decadencia moral y la necesidad de aprender a pensar libremente. Ahí es en donde llega el superhombre, para poder crear los valores propios con valentía y creatividad, usando como ejemplo el eterno retorno para vivir de modo que repetir tu vida no sea un castigo. O sea, él decía, ok, ¿cómo estás viviendo? Si tienes que repetir esta vida tal cual, ¿lo volverías a hacer? ¿Qué cambiarías? O sea, porque al, al estar repitiendo lo mismo, qué es lo que estás autocastigando en ti mismo? Esa era una de las preguntas que él decía, ok, en el eterno retorno,
si yo repito y repito y repito mi vida, pues por lo menos hay que ser una buena persona, hay que ser congruente con lo que pensamos, con lo que hacemos, con nuestras creencias de la misericordia. Bueno, que la misericordia era algo que Nietzsche no hablaba, pero bueno, pero decía que la vida sea un premio, algo llevadero, no un castigo que se tenga que estar repitiendo. Nietzsche desde niño se preguntó qué origen se debe atribuir en definitiva a a nuestras ideas del bien y del mal. Dado que prácticamente toda la familia de Nietzsche eran pastores protestantes, la clara respuesta de Nietzsche niño fue, Dios es el padre del mal. Y ahí es en donde empieza ya toda la locura de la definición o no definición de Dios, ya en un plano quizás metafísico, quizás físico, quizás espiritual. Yo creo que, no sé, se puede decir que el bien viene del mal y el mal viene del bien, porque pues sin uno no existiría el otro, tiene que haber un equilibrio. Nietzsche no busca responder tampoco qué es el mal. A él no le interesa si el mal es mal y el bien es bien. Lo que a él le interesa es preguntarse cómo es posible que algo se considere malo y por qué se considera malo. Su pensamiento fractura la moral desde dentro y muestra que nuestros valores no descienden del cielo ni brotan de la razón. Más bien tienen historia, tienen intereses y lo más importante, tienen heridas. Nietzsche critica la moral como una construcción humana y no como una verdad objetiva. La moral es vista como una herramienta que la sociedad utiliza para controlar las pasiones humanas y mantener el orden social. La maldad no es algo que existe en sí mismo, sino una etiqueta que se le aplica a ciertos comportamientos que la sociedad considera tajantemente inaceptables o totalmente aceptables. Finalmente, les puedo decir que Nietzsche vive criticando y cuestionando perpetuamente los valores. Esa fue su vida y esa fue su lucha. ¿Qué es el bien, qué es el mal? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para cada uno de nosotros? ¿De dónde viene el bien? ¿De dónde viene la bondad? ¿De dónde viene la nobleza? ¿De dónde viene la maldad? Él se la pasó investigando de dónde vienen y afirmando que la moral nace del resentimiento. Y aunque algunos lo consideren el enemigo de Dios, en realidad él fue enemigo de la hipocresía y centró toda su energía y locura en dilucidar qué es el bien y qué es el mal. Estas son frases que Nietzsche eh, pues publicó, lo que no me mata me hace más fuerte. No hay hechos, son interpretaciones. Vamos, aquí esta frase a mí me parece fabulosa. La de debes convertirte en quien eres también. O sea, no te importe pensar distinto. Tú conviértete en lo que eres, en lo que quieres llegar a ser. El hombre es algo que debe ser superado y las convicciones son cárceles. También esta es una muy buena frase para mi gusto. Convicciones son cárceles. Esta era la frase célebre de Nietzsche. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y esto fue todo, amigos. Fue algo breve porque en realidad Nietzsche puede ser muy amplio, muy contradictorio, pero es un personaje que sí lo pone uno a pensar. La verdad a mí me llama mucho la atención la forma en que dilucida todo. Gracias, compañeros. Eso es lo que preparé para este día. Muy bien, Silvia, pues, breve pero muy conciso la obra de Nietzsche, ¿no? ¿Puedes dejar de compartir Sí. para, para vernos todos? Stop share. Listo. Muy bien. Bueno, pues veremos la
A la parte de comentarios está Ricardo Pérez ahí. Adelante, Sí, Ricardo. gracias, Silvia. Gracias, buenas noches a todos. Muy interesante, pues como dices, un personaje verdaderamente complejo y que hay que estudiar y reestudiar al paso de los años, ¿no? O sea, y a veces mal interpretado como esto que parecería ser que es antiteología y cosas por el estilo, ¿no? O sea, Así pero es. la verdad, hay mucho que analizar de él. A mí me gusta mucho una frase, solo mi comentario en ese sentido, que es de, si mal no recuerdo, de Así hablaba Zaratustra, o como se traduzca, ¿no? O sea, y que dice, oh hermanos míos, soy yo cruel, pero yo os digo, a lo que ha de caer hay que empujarlo. Y esto me parece que es Fabuloso. vigente. Excelente Sí. es de las frases que a mí más me marcaron, ¿no? O sea, de él, ¿no? O sea, pero muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias. Sí, es que tiene cosas muy fabulosas con Zaratustra, la forma en que te va mostrando cómo va evolucionando el espíritu y toda la cosa, las parábolas que hay. No, o sea, me gusta ese libro, pero sí es complicado de leer. Muy bien. Tenemos aquí a Alba, a la compañera Alba. Antes que nada, buenas noches. Quiero felicitar a Silvia por el tema y reflexionando sobre la personalidad de este filósofo. Yo creo que todos los artistas, ya sea escritores, pintores, escultores, filósofos, como que ellos no ven la vida cotidiana como nosotros la percibimos. El pintor tiene una visión muy diferente a como, bueno, los que no pintamos la percibimos. Entonces, me encantó el tema y me hizo pensar eso que de cierta forma, ayer estaba leyendo un poco de la biografía de Dalí, de Salvador Dalí. Pues tenía una jaqueca tremenda y le dolía mucho la cabeza y se sentía muy mal, y de lo mal que se sentía, él vio que su reloj se le estaba derritiendo, pero no se estaba derritiendo, era su mentalidad, y a raíz de eso nació un genio. Entonces también este filósofo, pues desde niño se denota que tienen otra personalidad diferente. Todos los artistas ven el mundo, creo, muy diferente a como lo vemos la gente en común. Un bonito tema, excelente. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Buenas noches. Gracias, Alba. Más. Bueno, aquí tenemos comentarios. Vamos a darles lectura. Cris Segovia dice: excelente, Silvia. Ricardo Floriano, muchas gracias, Silvia. Muy interesante, dice Angélica. Bueno, felicitaciones. Más. ¿Alguien? ¿Ay? Bien. Pues pues ese pensamiento de él que Dios ha muerto, o sea, es algo fuertísimo que influyó mucho posterior a la muerte de él en intelectuales y demás, ¿no? Pero y yo creo que nos mueve todos, ¿no? Que dice Dios ha muerto. Oye, Entonces pero yo, fíjate que todo el mundo dice, Dios ha muerto, lo dijo Nietzsche. Ay, Nietzsche, sí, pero lo dejan incompleto, no dicen nosotros lo hemos matado, sí, que es en donde él está diciendo, es que los valores que me estás dando, pues no corresponden. ¿Verdad? Porque, por exacto. ejemplo, en el anticristo habla mucho de eso. Eh, Muy bien. Mm, dice Ricardo Floriano, ¿qué dice? Ay, dice Ricardo que, si mal no recuerdo, luego eh, este,
Mario y Hermann Hesse. Eran de Hermann Hesse. Eran de Hermann De Hesse. Hermann Hesse. Bueno, muy bien. Gracias nuevamente. Un aplauso para Silvia. Felicidades, Silvia. Gracias.